agradecerles a todos la presencia en el día de hoy, en el inicio de este nuevo ciclo de tertulias. Para aquellos que nos han acompañado durante el año 2023, no hay demasiado para explicar, pero para aquellos que nos visitan por primera vez, un poco aclararles que esto que vamos a compartir en este momento no es una entrevista, sino que es un conversatorio, igual que cualquiera de nosotros podría tener tomando un café con alguien a quien uno quiere explorarlo desde el punto de vista intelectual. Eso han sido las tertulias durante el año 2023 y ha sido exitoso. En ese tránsito tenemos la fortuna que el Consejo Deliberante de La Plata ha declarado de interés cultural este ciclo 2024 y que la universidad, a través de la Secretaría de Extensión de Relaciones Institucionales, nos ha dado su aval como para poder tener la rúbrica de la universidad en estos encuentros. Siempre agradeciendo, por un lado, al Hotel La Plaza, que a través de Agustín, de Jorge, nos han dado la posibilidad de tener las máximas comodidades aquí en el hotel, y a Molinos Campodónico, que desde el punto de vista institucional nos ha apoyado en todo este ciclo. Bueno, habiendo hecho esta pequeña, digamos, introducción, creo que a ninguno de nosotros escapa que vivimos en una ciudad que perfectamente podría ser un templo masón. Cuando uno se sube al campanario de la catedral y visualiza las diagonales convergiendo sobre la plaza, aprecia perfectamente lo que es el compás y el corte, digamos, horizontal que da la calle 12 con la municipalidad, digamos, al frente, que nos permite visualizar la escuadra. Bueno, y en ese contexto que hemos vivido en una ciudad que tiene signos masones en su diseño y que tiene toda una historia que atraviesa nuestras raíces, muchos de nosotros tenemos algún tipo de familiar que en alguna oportunidad se ha relacionado, digamos, con la masonería, tenemos esta oportunidad única de poder encontrarnos con el gran maestro de la logia en la Argentina, que es el ingeniero Pablo Lázaro, para quien pido un aplauso. Bueno, Pablo, yo espero que te sientas verdaderamente como en tu casa, en esta ciudad que, como te digo, tiene muchas raíces emparentadas con tu hermandad. Bueno, cualquier masón, entiendo, gracias primero por la invitación y a todo el público, cualquier masón se siente en casa en La Plata, ¿no? Ciudad masónica por excelencia, tanto por su historia y que ahora fue declarada el año pasado, si no recuerdo mal, por la municipalidad como ciudad masónica. Pero además estamos en la sala Benoit, de acá de este tan lindo hotel. Benoit era masón, así que me siento doblemente en casa y les agradezco la invitación. Bueno, fantástico. Habitualmente iniciamos tratando de conocer la hoja de ruta del invitado. ¿Cómo ha sido tu historia, por lo menos inicial? ¿En la masonería o en la vida? No, en la vida, en la vida. Bueno, yo vengo de una profesión, podríamos llamar dura, vengo de ingeniería en sistemas, particularmente en informática. Nunca fue mi fuerte los deportes, siempre la parte más intelectual, siempre tuve un interés por la historia y particularmente desde muy chico me metí en el mundo del desarrollo de software, ¿no? Digamos, me gustaba programar, me gustaba ese desafío con uno mismo que es desarrollar software, porque en definitiva es un desafío intelectual. Y un poco más de grande me metí en la incipiente y llamada seguridad informática, ¿no? Que hoy la conocemos más popularmente como ciberseguridad, pero la parte de explorar, de meterse, digamos, en la parte de seguridad de los sistemas y de los sistemas operativos. Así que me fui interiorizando mucho más en eso y me convertí, desde el punto de vista técnico, en una persona bien de sistemas, de esos que no les gusta salir o que no les gustaba, ¿no? Estar con la computadora. Y desde muy chico, mi abuela me llevaba a un partido tradicional, al Partido Radical. ¿En qué localidad? En la ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Mi abuela me llevaba particularmente en San Cristóbal. Ajá.
yo me llevaba a los ateneos radicales, que hoy creo que no hay más, ¿no? Los ateneos dentro de los comités, había clases de inglés, clases de computación, bibliotecas. Y bueno, me fue llevando, me fui metiendo. Y cuando cumplí 20 años, digamos, habiéndome interiorizado, por eso destaqué más allá de la tecnología, la parte que me gusta la historia y demás, me había interiorizado sobre la historia del partido. Y el Partido Radical tiene mucho que ver con la masonería. Digamos, Leandro Alem no solo fue masón, fue gran maestre, Hipólito Yrigoyen también. El color rojo y blanco tiene que ver con los colores del rito escocés que usamos en la masonería argentina. El krausismo, que es la base sobre la que se sustenta la Unión Cívica original, esa famosa, como es, la contradicción original, creo que la llamaban. Krause era masón. Entonces, bueno, me puse a investigar, sumado que en la secundaria todos seguramente hemos escuchado sobre las logias Lautaro. Tuve una profesora de historia que me hablaba mucho de la masonería, no solo de la logia Lautaro, sino de la masonería en sí, como forma, como filosofía. Entonces, cuando tenía 20 años me contacté con quien en ese momento era nosotros tenemos una figura llamada gran secretario que vendría a ser jefe de gabinete, ¿no?, de la institución, que me recibió, tomamos un café. Bueno, me contó más sobre la masonería y demás, y me invitó a participar. Yo en ese momento dije que no tenía mucho tiempo porque estaba cursando la ingeniería en los últimos años. Me dijo, mira, esto es algo que es muy cierto. Esto es una vez por semana, cada 15 días. Bueno, ahora con suerte cada 15 días voy a mi casa, porque me gustó tanto la institución, me gustó tanto cuando uno se va metiendo, a quien le gusta la historia, la filosofía, la política, los símbolos. Encontré, volviendo al principio, mi parte humanista, ¿no? Yo era ingeniero en informática, bien nerd, podríamos llamar, y encontré un lugar donde interactuar con gente de otras profesiones, de otras edades, de otras formas de pensar, que es en definitiva la esencia de la masonería. Esa persona que me recibió, Jorge Clavero, fue mi antecesor como gran maestre. Digamos, él me recibió a la masonería y quiso el destino, porque no fue nada programado. Él era el gran maestre que me llevó como gran secretario, lo que era él en aquel momento, y bueno, fui su sucesor ahora en plena pandemia. Ahora, yo me imagino, ¿no? Vos un adolescente y metiéndote en el mundo de la masonería, y como muchos de nosotros, quizás con cierta influencia de la literatura, recientemente Dan Brown, pero Humberto Eco, que nos pintaban cuestiones de la masonería, llevaba a que la imaginación creara determinados escenarios, en los cuales inclusive se introduce lo esotérico. ¿Cómo fue ese paso de esa masonería imaginaria a la masonería real, a esta que vos ingresaste como aprendiz? Bueno, efectivamente uno se genera ciertas ideas, y hoy desde lo institucional también haciendo un mea culpa institucional, la masonería durante muchos años no comunicó tampoco qué hace la masonería, qué no, y es por eso que estamos en esta tarea de una puesta en valor comunicacional, de acercarse a la gente, de abrir las puertas, de contar qué estamos haciendo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero por supuesto siempre estuvo ese halo de misterio de qué será. Pero yo tuve felizmente la alegría, la suerte de tener, por un lado, una profesora de historia que me hablaba desde lo racional sobre qué es y qué no es la masonería, y nos dio fuentes de investigación para que cada uno consulte y pregunte. Y en el partido hay muchos masones, incluso hoy. Entonces uno podía preguntar, ¿y esto qué es? ¿Esto qué no es? Que es tan importante como saber qué es. Y bueno, un buen día me animé a ingresar, por supuesto con ciertos miedos propios quizás de un adolescente, y que había gente mucho más grande en esa época. Hoy el promedio de edad es 35 años, en esa época, 2001, 2002, cuando empecé a interiorizarme, el promedio de edad era 65 años. Entonces eras un chico que en realidad estaba escuchando cómo se iban jubilando y a ver si PAMI le cubría tal cosa, y yo decía, yo estoy muy lejos de todo eso. Pero felizmente es también un aprendizaje, porque la masonería es un punto de encuentro de personas de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las ideologías, y que me permitió sentarme con gente que considero mis grandes amigos, mis grandes afectos en la amistad,
que quizás por cómo es la dinámica del mundo hoy, por las llamadas grietas, por profesión, por mil cosas, quizás no me hubiera sentado a tomar un café con esa persona. Tengo grandes amigos que son de otro partido político, o de ninguno, o de profesiones bien disímiles, y como les digo hace un rato, ¿no? Jorge Clavero hoy tiene 82 años, y es un gran amigo que me ingresó a la masonería y que quizás por edad, por las vivencias diferentes, no nos hubiéramos conocido siquiera. Sin embargo, ahí podemos construir juntos. En el momento en que vos decidiste ingresar, ¿tenías alguien en quien recostarte en la familia como para preguntar qué era lo que opinaban o dejaban de opinar? ¿O fue algo en lo que te lanzaste? Porque cuando estás contando esto me vino a la memoria que en épocas de facultad un profe me invita a formar parte de un grupo católico dentro de la facultad, y era año 78. Mi padre me sacó de los fundillos, me dijo, ni loco te metes en estas cosas en estos momentos dentro de la facultad, y la verdad que lo que hizo fue reafirmar el temor que todos teníamos. Era época de dictadura, no eran épocas sencillas. Por eso, claro, ¿tenías alguien en quien recostarte como para preguntar? Sí, no porque pertenecía en esa época a la masonería, aunque después sí, que era en ese caso mi viejo, ¿no? Mi papá era una persona siempre muy abierta, y fui y lo consulté con los dos, con mi mamá, con mi papá, y yo tenía cierto prurito porque en la entrevista nadie me habló en el imaginario, ¿no?, de decir esto tendrá una cuota, de cuánto será la cuota. Yo tenía 20 años, o sea, recién tenía mis primeros trabajos, que le dije, no sé si se paga por mes, no tengo idea cómo es esto. Mi viejo me dijo, vos andá, lo pago yo cualquier cosa. Y me dio un espaldarazo que dije, bueno, vamos a continuar adelante. Y bueno, finalmente no, siempre es una cuota súper accesible, digamos, no es el fin, pero dentro de los mitos que uno tiene, pensás, no sé, esto es para millonarios, no sé por qué me invitan, por qué sí, por qué no. Bueno, nada, sí, pude hablar con mi papá, y dentro de mis grupos de amigos, él empezó a venir a varias reuniones. En una época hacíamos muchos asados y trabajábamos varios temas, en mi caso informáticos, pero siempre de distintos lugares, con gente de todas las profesiones. Mi papá era el que hacía el asado, y se fue haciendo amigos de varios de mis amigos cuando éramos todos aprendices, y uno le dijo, tenés que entrar. No, yo ya estoy grande. ¿Qué grande? Mirá, tiene tal edad. Bueno, lo empezó, lo convenció, y un día entró mi papá, y después entró mi hermano. Y después mi hermano, a partir digamos, del tiempo, quien era mi cuñada también entró, o sea, la esposa de él. Entonces los almuerzos de los domingos eran era la logia. Era una logia, éramos básicamente discusiones desde lo filosófico, pero todo comenzó al revés. Normalmente el padre lleva al hijo, en este caso, y rara vez cuento esto, así que gracias por la pregunta. En este caso yo llevé a mi padre, digamos. Bueno, vamos a empezar a desandar algunas cuestiones de la masonería que tenemos muchos de nosotros en estos momentos analizando cuestiones que tienen que ver con una historia previa inclusive a la ciudad de La Plata, como por ejemplo es la historia de la batalla de Pavón, en la que Urquiza frente a Mitre se retira del campo de batalla cuando sus oficiales decían que tenía la batalla ganada. Y hay versiones que dicen que la masonería tuvo que ver con esa decisión. Efectivamente, y de hecho, lamentablemente, se sigue hablando del misterio de Pavón. Y la realidad es que en este caso puntual no hay ningún misterio, hay un acta incluso, está escrito, donde el gran maestre de aquel momento, José Roque Pérez, digamos, llamó a los dos, a Urquiza y a Mitre. Los dos eran masones. Urquiza no tenía el máximo grado, que era el grado 33, que se había empezado a utilizar ya en aquel momento. Los llevó a los dos al mismo grado, les recordó sus juramentos masónicos, donde uno está obligado a usar el diálogo, nunca tomar las armas contra un hermano, siempre buscar el bienestar nacional, en este caso, el bien de la patria, y que estaban obligados a hablar, no solo a enfrentarse. Entonces, bueno, a partir de eso se hicieron nuevos acuerdos y Urquiza se da media vuelta y se va. Eso no solo está volcado en un acta, sino que Roque Pérez dio un discurso que también está documentado. Ajá. Porque ese discurso es el que da nacimiento a lo que hoy conocemos como Nación Argentina. Cuando Urquiza se da media vuelta y se va y no pasa por arriba de Buenos Aires, y finalmente Buenos Aires
se incorpora, queda la conformación que hoy conocemos como la nación argentina. Después hubo otros episodios, por supuesto, muy relevantes, pero nosotros a Roque Pérez hicimos un documental hace 2 años con motivo del 150 aniversario de su fallecimiento, donde lo llamamos El héroe silencioso, porque Roque Pérez formó parte de muchísimos procesos importantísimos de la historia argentina y de la historia de la masonería, y no tuvo tanto crédito. Hubo otros grandes maestres con mucho crédito, Sarmiento, Mitre, Alem, digamos, hubo muchos grandes maestres que hicieron mucho por el país. Pero Roque Pérez siempre trabajó, digamos, desde las sombras a la luz, como decimos nosotros. Siempre trabajó para construir. Esto de la Ateneo de Unión Nacional fue, sin duda, algo muy importante, pero también fue quien creó la comisión y presidió la comisión de evacuación de Buenos Aires por la epidemia de fiebre amarilla, donde perdió su vida, y un sinfín de actividades donde uno puede reconstruir, sin saber que era masón, que claramente la masonería algo tenía que ver, porque pasó de ser canciller plenipotenciario, embajador plenipotenciario de Rosas, trabajar con Sarmiento, y todos sabemos que Rosas y Sarmiento, digamos, no se llevaban muy bien, y estos hechos como unir a Urquiza y a Mitre. Entonces, la masonería siempre trabajó por eso, por unir, por trabajar en buscar puntos de acuerdo, puntos de encuentro, dejando de lado las diferencias y trazando un camino. Yo les recomiendo ver ese documental porque cuenta mucho de la historia del nacimiento de nuestro país y puntualmente el rol que tuvo la masonería, que está disponible, abierto en YouTube. Ahora, en la secuencia cronológica uno va viendo que hasta los años 30 era frecuente que la gran mayoría de la clase política pertenecía, digamos, a determinadas logias. Ahora, después de los años 30, es como que eso se empieza a desdibujar y uno se pregunta, ¿Perón era masón? Perón era masón, pero se inicia en el exilio, en los años 70, pero totalmente. Nosotros hablamos de una década bisagra, la década del 30, y explica mucho el por qué en la masonería argentina también hay un halo de misterio adicional a otras masonerías del mundo, porque, si me permitiste, cambio, pero Dale. Justamente para ir hacia ahí. Total libertad. La masonería en el mundo siempre tuvo ese halo de misterio, porque en alguna época fue secreta, cuando se enfrentaba a los regímenes teocráticos y monárquicos, cuando trabajaba por la libertad de las Américas, ¿no? Por las logias lautarinas, las logias caballeros racionales, o mucho más acá en el tiempo, en las décadas del 70, por ejemplo, la Legión del Caribe era un grupo de grandes logias de América que trabajaba en contra de las dictaduras latinoamericanas. Ahí se enfrentaban y se arriesgaban la vida, entonces eran secretas. Pero con la vigencia plena de la democracia y de la Constitución, la masonería es discreta. Eso pasa en el mundo. En el caso de Argentina hay varios hechos que hacen que además tenga ese halo donde la masonería nunca contaba su verdad o nunca contestaba todos estos mitos, ¿no? La década del 30, a la vigencia plena de la democracia en el 83, la masonería pierde más de 400 propiedades, porque comienzan los distintos golpes o interrupciones institucionales que pasaron también en otros países. Pero el caso particular de Argentina vino acompañado de un mucho más ideologizado, desde el punto de vista quizás más reaccionario, que en otras dictaduras. Por ejemplo, Uruguay también tuvo dictaduras, pero sigue siendo un Estado absolutamente laico. Entonces, más allá de la cuestión de las dictaduras, entró un pensamiento totalitario en la década del 30 que, bueno, instaló la idea de que la masonería, al estar excomulgada, es algo malo y demás. Pero además hay un componente adicional que entra fuertemente en la década del 70, además de los golpes militares, donde los republicanos españoles masones exiliados de España vienen a la Argentina, que eran muchos. Recordemos que Franco tenía una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería. O sea, imagínense hoy una secretaría que hable de represión de un grupo, ¿no? Bueno, eso existía. Todos esos masones, que de nuevo eran muchos, muchas logias en Buenos Aires, la logia Sol de Mayo, la logia Prometeo, Armonía, 7 de Junio, Mar del Plata,
Estrella de Tucumán, muchas logias que contuvieron republicanos españoles que perdieron familia, amigos, trabajo, muchos perdieron la vida en España. Toda esa generación impregnó esa idea de no digas que sos masón porque podés tener problemas. Entonces, muchos crecimos con maestros. Yo tenía un viejo maestro, Jorge Prestarrosas, hoy ya en Oriente Eterno, como decimos nosotros hace varios años, que decía: nuestra fortaleza es el silencio y el secreto, no hay que contestar. Y si bien somos absolutamente respetuosos, y siempre destaco mucho esto, de quien la pasó mal, porque había una lógica, la República Española en el exilio funcionó acá, en Buenos Aires, nosotros somos una generación diferente, somos una generación de masones iniciados en democracia, que respetuosos del que la pasó mal, siempre lo destaco, entendemos que no hay nada que esconder, sino mucho que contar. Que antes de la década del 30, contestando ahora sí a tu pregunta, la masonería era parte de la mayoría de los protocolos de invitación de las ciudades del país. Es decir, cuando uno ve las plazas de armas de muchas ciudades, por ejemplo Santa Fe o Mar del Plata, en la plaza principal va a haber los bomberos, la policía, la iglesia, la municipalidad y la logia. Con el tiempo en muchos lugares se fue perdiendo, como en Azul, provincia de Buenos Aires, en Tandil, esas sedes desaparecieron. Pero en muchos lugares sigue. Santa Fe es una sede histórica, San Nicolás es una sede histórica en la calle Nación, calle muy importante. Y después de esto, cuando comienza en la década del 30 el cierre de logias, la pérdida de propiedades, bueno, empezó a trabajar mucho más en el secreto, ahí sí, de cada uno de los templos, sumado a una, como digo, un grupo, una generación donde comenzó a no decir la verdad sobre qué es la masonería, nuestra institución. Pero bueno, hoy estamos en una etapa diferente, nosotros estamos en una plena apertura, nuestra corriente, digamos, si bien yo asumí en el año 2020, la corriente que represento dentro de la masonería asume en el año 2008. Y desde allí, que había 2.200 miembros, hoy tenemos más de 10.000, volvimos a tener presencia en todo el país, hemos reconstruido la red masónica nacional, Argentina tiene una tasa de crecimiento muy importante a nivel membresía, y hoy Argentina preside lo que es la sexta zona, Sudamérica y Europa básicamente, de lo que es la Confederación Masónica Interamericana. Digo, pues justamente por ese crecimiento, por esa apertura de la sociedad, que no es solamente prensa, es abrir nuestras sedes, participar de la noche de los museos, de tours, de dar charlas, de contar qué estamos haciendo, qué es la masonería, de dónde venimos, que cosas absolutamente populares de nuestra nación están relacionadas con la masonería. La ciudad de La Plata, pero también Necochea, provincia de Buenos Aires, cuya acta fundacional dice: a la gloria del gran arquitecto del universo, que es como comenzamos nosotros nuestros trabajos, los bomberos voluntarios de La Boca, el Club River Plate, con la banda del maestro masón, Rojo y Blanca. Es decir, tenemos mucho que ver los masones, no la masonería, los masones con la cultura popular. Entonces no hay nada que esconder, y en esa tarea estamos. Bien, uno de los interrogantes, como te dije, para ir cerrando el camino de la política, era si Perón era masón. Me dijiste que sí, que en el exilio, y tuvimos un hecho aquí hace poco tiempo. Hay una estatua de Raúl Alfonsín en la Plaza Moreno, es una obra de Carlos Benavides, y al poco tiempo de haber sido colocada allí la pieza, fue agredida, y dentro de esas agresiones había un texto con pintura que decía masón. ¿Fue masón Alfonsín? Alfonsín fue masón y fue, según nuestros registros, el último presidente masón que conocemos, ¿no? Él pertenecía a la Logia Independencia, que es una logia más relacionada con la política, y aprovecho la pregunta porque muchas veces surge la duda de por qué una logia más política o una logia más, ¿no? Alfonsín pertenecía a una logia más política. ¿Y qué es una logia, no? El grupo de masones de ideologías y de objetivos diferentes, pero que se agrupa con un objetivo común. Un día de reunión, una ciudad, un lugar de trabajo con un objetivo común. Entonces, es lógico que haya logias más políticas, como las que pudo haber contenido un Alfonsín
un político en su momento como Mitre, como Alem, una logia más relacionada con la música, como Adrián Otero de Memphis La Brucera, que uno imagina es una logia diferente a la que podría estar un Alfonsín, porque sus intereses, sus ideas, sus objetivos eran otros. Sin embargo, todos somos masones. Entonces, la masonería es la gran logia es una federación de logias. Tenemos logias bien diferentes, con cantidad de miembros diferentes, y se federan, se agrupan en una gran logia. Y tenemos una definición poco académica, pero muy clara, que decimos, si cada logia fuera un club de fútbol, la gran logia es la AFA, ¿no? Entonces, la AFA está compuesta de River, Boca, Racing, Estudiantes, tenemos ideas, pertenencias, historias bien diferentes, pero todos somos de la gran logia. Entonces, Alfonsín, a través de la masonería, trabajó mucho. Hubo muchos funcionarios de él que eran masones, por ejemplo, Simón Lázara fue un masón muy activo, que trabajó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hoy su hijo, además de masón, es un oficial de la Gran Logia, es uno de mis vicepresidentes, y trabajamos fuertemente también en la Comisión de Derechos Humanos y los consejos económicos y sociales. El profesor Alfredo Bravo en esa época, ¿no? Digamos, también era un hermano masón muy conocido, que ha trabajado mucho. Y siempre estuvo la masonería relacionada con política, no partidaria. Es decir, yo pertenezco a un partido político, tengo oficiales dentro de la Gran Logia que pertenecen a otros partidos políticos o a ninguno, que son empresarios. Sin embargo, la masonería trabaja en política desde el punto de vista del bien social, de la filantropía, de tratar de solucionar problemas de fondo y de generar acuerdos. Que esos acuerdos se traducen a veces en leyes, en acuerdos políticos, en acuerdos en creación de entidades paramasónicas, como fue en su momento el Rotary Club, no en Argentina, pero el Rotary Club que nace en Chicago, en Estados Unidos, sus miembros fundadores eran masones, pero no es que la masonería dijo vamos a crear el Rotary Club. Masones, embebidos en los principios, dijeron, bueno, con esto vamos a crear esta otra entidad. O los Leones, hablamos hace un rato en el café previo de la Cruz Roja, Henry Dunant era un masón, y hay actividades filantrópicas creadas institucionalmente por la Gran Logia o la masonería. Por ejemplo, los Shriners, que en el mundo son una institución que crea hospitales para niños. Esto dependen de grandes logias en el mundo. Entonces, trabaja en política, siempre trabajó y trabajará en política. Hay masones que forman parte del actual, del anterior y seguramente del siguiente gobierno que venga, mientras sea democrático, y trabaja en pos de una sociedad más fraterna. Tenemos que definir a la masonería en un renglón. Es una federación de libre pensadores que tratan de llegar a acuerdos para lograr una sociedad más fraterna. Ahí un poco para ir redondeando el escenario de lo político, voy a aprovechar que tengo una amiga de Chile acá que nos está acompañando. Uno de los hechos políticos fue Pinochet Allende, y el otro hecho político que nos toca a muchos de nosotros porque lo tenemos muy grabado en nuestra juventud y que vos hiciste mención hoy, es el abrazo Perón-Balbín. Dos hechos políticos importantes en que participó de alguna manera la masonería.